Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Saludos. Mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Estamos aquí siendo 8 de septiembre del 2022, iniciando este programa que tiene que ver con la maestría en Derecho y Justicia Constitucional. Aquí los derechos a tu alcance, el programa radial Proyecto de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Técnica de Machala. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Le saludo acá desde la provincia del Oro, en el cantón Machala, acá desde Ecuador. Doctor, acá nos saluda desde Argentina. ¿Desde qué parte de Argentina, doctor? Bueno, muy bien, buenas tardes. Cordial saludo. Yo estoy en la ciudad de Santiago del Estero, en el noroeste de la República Argentina. Y bueno, también quiero saludar al auditorio, especialmente al público de Ecuador, de Machala, Ecuador, país que muchas veces he visitado, asiduamente lo visito. También dicto clases justamente en una universidad de Machala, eh, pero no vinculadas a estas cuestiones de derecho convencional y de derecho constitucional. Así que para mí va a ser un gusto estar en la Universidad Técnica también y poder, bueno, aportar estas pequeñas ideas de derecho que están a mi alcance como para ponerla al escrutinio de los cursantes. Muchas gracias, doctor. Voy a leer de manera breve su hoja de vida, que es muy extensa, a efectos de tiempo, para que comience con el tema muy importante que tenemos hoy. El doctor Eduardo José Ramón Yubdar, de Argentina, es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, es CAS en Justicia Penal Juvenil, Interdisciplinaria y Justicia Restaurativa, Universidad de Ginebra, Suiza, magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura, Universidad Austral de Buenos Aires, doctorando en Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, juez también superior del Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero en Argentina, profesor capacitador en la Escuela del Poder Judicial de Santiago del Estero, profesor visitante de la Cátedra de Filosofía Jurídica y profesor de posgrados en Derechos Humanos y Humanitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Tiene una amplia trayectoria el doctor y vamos a darle paso para que, por favor, él continúe aquí el día de hoy en este programa que es parte del proyecto de la maestría en Derecho y Justicia Constitucional. El tema es control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Doctor, muchas gracias. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctora Carolina. Gracias también por la invitación a las entidades organizadoras. Vuelvo a repetir, para mí es un placer, un honor a su vez estar en este foro. Y bueno, el tema que vamos a hablar es un tema muy amplio. Creo que tenemos unos 40 minutos, una hora. Me precisa así el tiempo, por favor, para no pasar. Sí, muchas gracias. El tiempo que tiene usted es de 25 minutos. Perdón, 25 Gracias. minutos. Así que vamos a tratar de ser lo más sintético, pero no por ello quitarle contenido sustancial al tema que vamos a desarrollar. En primer lugar, voy a referirme a aspectos del control eh, de, de constitucionalidad, que es una teoría que en realidad se habla tradicionalmente en la doctrina como que nació en los Estados Unidos, creación de su Corte Suprema en el año 1803, en un caso que se llamó Melbury versus Madison, donde con la ponencia del juez John Marshall, eh, después de un debate que hicieron los integrantes de esa corte, porque la constitución fundadora, originaria de los Estados Unidos, no hablaba explícitamente sobre un control de constitucionalidad, entendieron que dentro de la conformación constitucional de ese país, ellos estaban, en cierto modo, autorizados a custodiar todo desbordamiento de poder, aunque incluso de los poderes políticos, que pudiera afectar el efectivo, eh, la efectiva
influencia y de los mandatos constitucionales, ¿no? La efectividad de cumplimiento de los mandatos constitucionales y en cierto modo dictaron un fallo que interpeló decisiones del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que si bien fue un hecho de gran trascendencia y que oficialmente en la doctrina dio nacimiento a lo que es el control de constitucionalidad, no lo fue en cuanto a los efectos, porque lo que decidió el tribunal en ese entonces nunca fue cumplido. ¿Y qué tema se debatió en ese entonces? El presidente Jefferson había vencido en las elecciones a quien fue su antecesor, Adams, que iba por la reelección. Adams, antes de entregar el poder, había confirmado, propuesto dentro de lo que era el sistema de la Constitución norteamericana, al Congreso de los Estados Unidos, especialmente al Senado, una lista de jueces de distrito, la cual fue aprobada por el Senado cumpliendo con las pautas constitucionales para que el Ejecutivo efectivice las designaciones porque ya contaba con los dos contenidos para nombrar jueces. O sea, la propuesta del Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Pero justo hubo la transición del mandato, pasó a su opositor Jefferson, y Jefferson obviamente no estaba dispuesto a poner jueces que había nombrado el opositor político que se retiraba del poder, aunque se habían cumplido todos los plazos. Obviamente que quienes eran destinatarios de esas designaciones tenían conocimiento de ese hecho y acudieron al Ministerio de Justicia, donde el ministro de Justicia era el señor Madison, eh, y donde eh, le dijo que no los iban a nombrar porque había consistido un acto de lealtad del antecesor político, y estos jueces que nunca asumieron fueron a la corte a pedir amparo porque para ellos estaban violando la Constitución porque habían sido elegidos conforme los procedimientos constitucionales. Es así que costó incluso en el ámbito interno de esa integración de la Corte norteamericana convencer a los restantes 9 miembros de que podía el Poder Judicial interpelar decisiones de los jueces. Pese a la decisión, jamás se cumplió, pero sí sirvió para implementar un sistema que luego se expandió a nivel mundial, sobre todo en la América, a medida que los países iban logrando su independencia, y paralelamente en lo que era Europa aparecían los tribunales constitucionales, pero mucho después en donde entendían que los tribunales constitucionales eran como un apéndice del poder legislativo, más que para controlar lo que hacían los parlamentos, era como para que aquellos jueces que podían en cierto modo dar rienda suelta a sus pautas interpretativas no se desvíen de lo que era la voluntad del legislador. Era un control invertido, pero que con el tiempo se fue alimentando esta doctrina norteamericana. Y así tenemos que las doctrinas de la Judicial Review, como se le conoció en los Estados Unidos, se expanden en el mundo sin que eso implique que no haya habido otros antecedentes, tales como lo que pasó en Londres en la época jacobina, en Francia también, pero en Londres donde un médico que era de otra comunidad británica no dejaban que ejerza su profesión, pese a que había cumplido con todos los requisitos, y acudió un juez, el caso Bryan, y ese juez le ordenó al monarca que tenía que dejarlo ejercer
y quitar esa orden real que le impedía ejercer. No fue técnicamente un control de constitucionalidad, porque incluso Inglaterra nunca ha tenido constitución escrita, se basaba siempre en las costumbres y en ese bill de derechos de distintos instrumentos que ya desde 1217, con el Bill of Rights de la época del rey Juan y la revelación de los colonos ingleses, eh, pidieron que se dicte un catálogo de derechos constitucionales. Y aquí en Latinoamérica, al principio empezaron los distintos países a tener ámbitos de desarrollo del control constitucional en ámbitos del poder judicial. Aunque con el tiempo y con el paso del tiempo, muchos países latinoamericanos que tenían ese control difuso propio como el norteamericano, terminaron adoptando el sistema europeo del control concentrado. Entonces, vamos a ver que en el control de constitucionalidad hay dos tipos, digamos, dos características propias de los sistemas que se hace esta judicial review, revisión judicial, digamos, de los actos de los poderes públicos o incluso los particulares que pueden afectar derechos constitucionales, y son modelos difusos y modelos concentrados. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo difuso de control de constitucionalidad, como actualmente lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene México y por lo general los países que tienen un sistema federal de gobierno muy parecido a lo que fue la Organización Constitucional Norteamericana, la Constitución Argentina prácticamente con Provinciano, un gran jurista que fue el redactor de la Constitución originaria de Argentina en 1853, José Benjamín Gorostiaga, hijo de esta tierra, de lo que estoy hablando, Santiago Letero, y que fue uno de los primeros integrantes de la Corte Suprema, fue el redactor de la Asamblea Constituyente que dio nacimiento al Estado argentino, dijo que la Constitución argentina se había generado vaciando el molde de la Constitución norteamericana de fines del siglo XVIII. Entonces, tenemos mucho en común, aunque quizás la riqueza del lenguaje constitucional argentino, por ser latinos, fue más profunda que la que tenía Estados Unidos, que después incluso tuvo que ser completada con enmiendas porque prácticamente no tenía garantías constitucionales. Concretamente era más bien una constitución dogmática que trataba sobre los poderes que estatales dentro de la estructura de organización del Estado. Y los controles eran difusos. ¿Qué quería decir? Difusos ¿por qué? Porque no eran que derogaban las leyes, porque las leyes solamente las derogan las asambleas parlamentarias. Un control de constitucionalidad anulaba la ley, pero no la anulaba para que sea aplicada en toda la órbita del orden jurídico. Simplemente era esa ley que se considera inconstitucional, no se aplica al caso. Por lo tanto, un control difuso siempre necesita como esencia para poder ser ejercido la preexistencia de un caso judicial concreto. Y por lo general lo dictan órganos judiciales. El modelo europeo no. Primero que la mayoría de los tribunales constitucionales, como tiene España, como tiene eh, Alemania, como tiene Italia, para dar un ejemplo, no son órganos del Poder Judicial. Son órganos extrapoder o algunos incluso, si bien nacieron como apéndices del legislativo. Aquí en América, sobre todo a partir del constitucionalismo social, se adoptó el modelo de control concentrado en oposición al difuso, que no solamente es el caso,
y no deroga la norma, sino solamente se inaplica el caso. Y países como Perú, Ecuador, Colombia, entre otros, hoy tienen, Chile, hoy tienen Tribunal Constitucional, a partir de sus últimas constituciones, diferente a la Corte Suprema, que concentra todas las causísticas en las que se pueda interpelar la constitucionalidad, que quiere decir si una norma infraconstitucional está acorde a la conformidad de los estándares que establece la Constitución, que establecieron los constituyentes. Porque siempre en el control de constitucionalidad la regla es que el poder constituyente está por arriba del poder constituido. ¿Y qué es un poder constituyente? Un poder constituyente es aquel que en cierto modo delega directamente de las potestades del pueblo para dictar las normas de la ley superior, de la ley fundamental, como se llaman los alemanes, que es la Constitución, como norma suprema. Y crea a los otros poderes porque tiene la Constitución, tiene una parte, por lo general, dogmática, donde están las declaraciones, derechos y garantías, en las declaraciones donde establece qué tipo de gobierno es el que se establece, y se establece también los derechos, cuáles son los derechos fundamentales de quienes están bajo ese Estado, bajo la jurisdicción de ese Estado donde rige esa Constitución, y también estamos hablando de la parte orgánica donde se establecen, crea los distintos poderes del ejercicio del poder estatal. ¿Eh? Eh, Antes se establecían modelos republicanos tradicionales donde la división de poderes era de tres grandes poderes: el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Hoy a muchos países como Ecuador ese modelo tripartito ya no existe, existen más poderes creados fuera de las estructuras de estos tres que subsisten, como el Tribunal Constitucional, como la Asamblea Ciudadana, creo que se llama, si no me equivoco, también que está en la Constitución de Montecristi, y otros institutos, incluso en muchos países los ministerios públicos, como el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, ya no son parte de la estructura del Poder Judicial, sino son extrapoderes. Esto pasa incluso en la República Argentina, que sigue teniendo todavía ese modelo tripartito de división de poderes, pero coincide órganos como o los consejos de la judicatura, que no están dentro de la órbita ni del Poder Judicial ni de ninguno de los otros poderes tradicionales. Esto pasa en Ecuador, con conocimiento. Y la forma en que se mecaniza el control de constitucionalidad es a través de normativas, de códigos procesales constitucionales, paralelos a los tradicionales. Sé que Ecuador tiene un código general de procedimientos actualmente, donde concentran todos los procedimientos de las distintas ramas del derecho, pero también tiene un código procesal constitucional específica para todas aquellas cuestiones que puedan canalizarse en lo que se llaman las tutelas constitucionales. Y en donde el único órgano que tiene competencia para enervar, interpelar, incluso para anular con sentido, digamos, de tipo erga omnes, ¿no? En el sentido de que prácticamente lo saca de la esfera del ordenamiento jurídico cuando declara inconstitucionalidad, es el Tribunal Constitucional. No así las Cortes Supremas, que solamente pueden, mediante su recurso de casaciones, anular fallos o sentencias, no leyes. Y cuando un juez en Ecuador encuentra alguna inconsistencia o una inconsistencia constitucional, no puede directamente declarar la inconstitucionalidad de la norma.
dentro de ese modelo concentrado de control constitucional, sino que tiene que elevar la consulta al Tribunal Constitucional que le dice qué paso seguir, si realmente amerita o no una declaración de anulación de la norma en sentido derogativo, que deroga como si fuera un verdadero ámbito de tipo legislativo. Pero eso sería, digamos, a grosso modo y debido al tiempo que tengo que desarrollar los dos grandes modelos de control de constitucionalidad, el difuso y el concentrado, con las características que uno es para solamente el caso, mientras que en el concentrado, cuando intervienen tribunales constitucionales, incluso pueden dictarlo sin tener caso. Es otra diferencia que se la puede hacer en abstracto, no con un caso concreto como en el difuso. En la Argentina, como es un país federal, en la órbita nacional, donde rige, digamos, las leyes nacionales, el modelo es difuso y puede el control de constitucionalidad realizarlo cualquier juez, sea un juez federal o un juez provincial, de la justicia provincial o la justicia ordinaria, como se le llama a la justicia provincial. No es ámbito exclusivo de la Corte Suprema. Sí puede llegar ese caso por vía de la apelación y de los recursos extraordinarios a que la Corte Suprema, una norma que ha sido declarada inconstitucional por un juez de menor jerarquía, pueda decir que no, que ha excedido su visión y que realmente esa norma es constitucional a pesar, porque la última palabra siempre la tiene la Corte Suprema. Pero de todos modos, siempre va a ser para el caso y no va a ser derogatorio como en los modelos de control concentrados que hablaba anteriormente. Son puntos de distinción, pero también quiero marcar aspectos que hoy es bueno recordar referidos a lo que es la supremacía constitucional, que, como decía un gran maestro del derecho constitucional argentino, internacionalmente reconocido, Germán Vidal Campos, esa doctrina de supremacía constitucional exige para su eficacia la existencia de un sistema garantista que apunte a la defensa de la Constitución y al control amplio de constitucionalidad. Porque el principio de supremacía, en definitiva, va a llegar a la conclusión de que las normas y los actos contrarios a la Constitución no valen, son inconstitucionales o son anticonstitucionales. Pero con eso solo no alcanza, sino que además de concluir lo que hemos dicho anteriormente, tenemos que buscar herramientas y remedios para defender y restaurar esa supremacía constitucional cuando es violada. Y esas herramientas son las acciones constitucionales. Esas acciones constitucionales o tutelas, como les llaman en países de sistemas concentrados de control de constitucionalidad, son por las cuales se canaliza mediante recursos rápidos, sencillos, ¿eh? La denuncia de que se están avasallando derechos en contra de lo que manda la Constitución por poderes constituidos, que nunca pueden dejar sin efecto lo que ha dispuesto el poder constituyente, como son las garantías constitucionales para cada una de las personas. Que la Constitución autoriza a los poderes constituidos a restringirlas, pero nunca a poner restricciones que por su envergadura dejen de ser restricciones e impliquen verdaderos aniquilamientos o supresión de derechos que ha establecido el constituyente. Esto en órbita a lo que son, a grosso modo, los principios básicos de que se nutre el control de constitucionalidad. Y también podemos decir que
tenemos estas vías que se llaman procesales, más que procesales, son verdaderas garantías como herramientas de canalizar la defensa de las garantías de derechos que la Constitución le da a los ciudadanos y su naturaleza, más que una naturaleza procesal, es una verdadera garantía constitucional de igual envergadura que los derechos que sirven como herramienta para proteger garantidos por la Constitución. Ahora voy a decir también que estamos en un Estado de Derecho constitucional donde nadie discute ya la supremacía de la Constitución sobre cualquier normativa generada o creada por cualquier poder constituido y por lo tanto todo lo que hagan los poderes constituidos creados por la Constitución para gestionar el ejercicio del poder de un país tiene que estar hechos de conformidad a los estándares que están en la Constitución y a los estándares que su intérprete auténtico, el Tribunal Constitucional, va fijando como pautas que si no se cumplen, esos actos van a ser después sujetos a anulación por un control de constitucionalidad, por más que sean emitidos por los poderes esencialmente democráticos elegidos por el sufragio popular. Y además, en Latinoamérica, la mayoría de nuestros países son parte, integran lo que se llama el sistema interamericano de derechos humanos, pero también pertenecen a órdenes porque han suscrito y ratificado tratados del derecho internacional que no solamente hacen del sistema interamericano, sino de un sistema internacional de derechos humanos cuando hablamos de tratados de Naciones Unidas y sistema interamericano cuando hablamos de tratados que están bajo la órbita de OEA. Y en el sistema interamericano ha nacido a través del tribunal que es creado por el mismo Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, el concepto del control de convencionalidad, así como en los internamente existe el control de constitucionalidad. Y la Corte Interamericana, en distintos casos contenciosos, ha dicho que así como en el orden interno existe un control de constitucionalidad a fin de garantir la íntegra eficacia de los mandatos constitucionales, aquellos países que han suscrito la Convención Americana y han aceptado la competencia de la Corte Interamericana también deberán realizar un control similar, pero de tipo difuso, y tendrán de hacerlo todos los órganos que se llama de convencionalidad, en donde deban conformarse a los estándares de la Convención Americana, además de la Constitución, y también a la interpretación que de esta Convención Americana hace su auténtico intérprete, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso consiste en la verificación entre las normas jurídicas internas, el control de convencionalidad que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además la doctrina que sienta la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete último. En otras palabras, el control de convencionalidad busca establecer si una norma, acción u omisión del Estado que está siendo objeto de revisión se adecúa a lo determinado por la Convención de Derechos Humanos, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y si resulta convencional o no desde lo que son los estándares que fija la Corte Interamericana, que le da contenido a esos estándares. ¿Y en qué se basa la Corte Interamericana para establecer esta doctrina? En el artículo 1
del Pacto de San José, que establece la obligación de respetar los derechos, imponiendo a los estados partes que respeten y adquieran cuando lo firman y ratifican, respetar esos derechos y libertades reconocidas por ella, garantizando su libre y pleno ejercicio, no solamente a los ciudadanos de ese país, sino a todos aquellos sujetos que se encuentren bajo la jurisdicción de ese país. También lo debe garantizar a los ciudadanos extranjeros que porque residen allí o porque accidentalmente están de paso por ese país, están bajo la autoridad de ese país. Entonces, eso les obliga a no incurrir en ningún tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas de cualquier índole o de origen nacional o social, o posición económica, nacimiento o condición social. Y además le impone también la obligación a esos países, porque voluntariamente han aceptado integrar ese sistema, de adoptar disposiciones de derecho interno, porque, como dice el artículo 2 del Pacto de San José, que si el ejercicio de los derechos y libertades que contiene ese pacto se ven menoscabados o no están garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, que los Estados partes, estos tienen el deber de adaptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la misma Convención Americana las medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos. Entonces, las razones que da la Corte Interamericana para imponer esta doctrina de control de convencionalidad son propias del derecho internacional, que dice que las obligaciones internacionales deben ser cumplidas de buena fe. También que no es posible alegar el derecho interno o contenidos de derecho interno para decir no puedo cumplir con esta obligación internacional contraída porque hay una norma del derecho interno que me lo impide, porque eso violaría la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados que casi todos los países de la ONU han dicho y se han comprometido a atacar. Entonces, todo el artículo 27, que habla de que los pactos deben ser cumplidos, pacta sunt servanda, como decía el derecho romano. También se basa la teoría del control de convencionalidad de la Corte Interamericana en que el sistema interamericano de protección trasciende las fronteras de cualquier Estado. Y si un Estado voluntariamente se ha hecho parte de ese tratado y acata las decisiones de la Corte Interamericana, porque lo ha ratificado y ha aceptado su competencia, no puede después volver sobre sus compromisos y decir, bueno, no lo voy a hacer porque tengo un orden público interno que no me permite cumplirlo. Que eso, si bien así se la Corte, hay muchos países, como actualmente la Argentina, que a partir de 2017 su Corte Suprema, de ser alineadas a estos conceptos de la Corte Interamericana, desconoció totalmente sus propios precedentes y dijo que hay un orden interno de la Constitución argentina que no le permite a la Corte Suprema cumplir con determinadas exigencias de casos de condena de la Corte Interamericana al país. Cosas que muchos autores del derecho constitucional argentino lo han aplaudido y otros, como el caso mío, realmente he dicho que nos deja como un país incumplidor, que nos empecinamos cuando el órgano que hemos comprometido que establezca si hemos violado o no en el orden interno cuestiones de derechos comprometidos internacionalmente, nos marque con la obligación de cumplir y acatar sus decisiones, desconocer, digamos, estos compromisos. También la Corte Interamericana dice que basa esta teoría del control de convencionalidad en lo que se llama el proceso de transformación que ha sufrido el derecho constitucional actual, que incorpora el derecho internacional de los derechos humanos, no agota su fundamento en la relación de los estados, sino en la protección de los individuos.
no es un pacto de cooperación entre Estados, los tratados internacionales de derechos humanos, a diferencia de los tratados internacionales tradicionales, sino que es una verdadera estipulación a favor de los individuos que están bajo eh, la potestad de ese Estado. Y esto tuvo su origen el 26 de septiembre de 2006, en donde la Corte en pleno dictó sentencia en un caso contencioso que fue Almonacid Arellano y otros versus Chile, en donde, si bien ya en fallos anteriores algunos de los votos concurrentes de algunos de sus jueces, como el mexicano Sergio García Ramírez, en el caso Mirna Machan en 2003 o Tibili en 2004, se hablaba de un control de convencionalidad, pero era solamente la opinión de un solo juez, no en mayoría. Recién la mayoría, como sentencia de la Corte, se la consigue en septiembre de 2006 en el caso que ya he mencionado, Almonacid Arellano, y donde se decía que si bien es cierto que existen antecedentes de algunos votos particulares anteriores, en este se establece esta doctrina que después es ratificada y ampliada en base a los conceptos que he mencionado anteriormente en Trabajadores Santiago del Congreso versus Perú en ese mismo año 2006, o en el caso Pacheco Radilla versus México en 2009, o en el mismo caso Furlan y familiares versus Argentina en 2012, o Hellman versus Uruguay en la supervisión de cumplimiento en 2014, y así entre muchos otros casos. Y aquí la base en que se estableció este criterio, este concepto, es que la Corte dice que es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en su orden jurídico interno. Pero señala que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, los jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a la Convención Americana. Y no, y tienen que hacer lo imposible para que las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por aplicaciones de leyes que sean contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecerían de efecto jurídico por ese motivo. En otras palabras, primero lo puso en el caso de Almonacida Arellano al Poder Judicial, luego lo extendió a los otros poderes estatales, tienen la obligación de hacer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican a casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se debe tener en cuenta no solo lo que dice el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención Americana. Muy bien, con esto voy cumpliendo el plazo, obviamente que hay mucho más que decir, pero creo que dado los postulados o los tics eh, como para distinguir lo que son los distintos contenidos, tanto de un control de constitucionalidad como de un control de convencionalidad, aunque eh, las cuestiones para desarrollarlo en plenitud excederían muchas horas y días en desarrollar. Así que con esto les agradezco la invitación, quedo atento por si quieren preguntar alguna cuestión en particular y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Recordando que estamos aquí, la doctora Maripsa Navarrete también, aquí también quien les habla Carolina Ramón, estamos aquí con el doctor Eduardo Yubdar desde Argentina, también estamos aquí con el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, hoy en este programa, en el programa de la Maestría de Derecho y Justicia Constitucional, los derechos a tu alcance, del proyecto de vinculación de un programa radial con el tema tan apasionante que el doctor ya ha despejado muchas dudas en su intervención. Tenía algunas preguntas, pero usted ya fue diciendo las sentencias y me alegro, doctor, que nos haya acompañado con este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima intervención. Chao, doctor. Muy bien, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.